La Voz de América presenta. Entre ceremonias y protestas, el mundo conmemora el primer aniversario del ataque de Hamás contra Israel. El gobierno Biden marca la fecha con un llamado urgente de paz para el Medio Oriente. Además, un nuevo huracán amenaza el Golfo de México. Milton se fortalece a categoría 5. Autoridades en Florida ordenan evacuaciones en zonas de riesgo. Y Colombia rescata en aguas de la isla de San Andrés a 16 migrantes que intentaban llegar a Nicaragua. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Comenzamos con las conmemoraciones del primer aniversario de los devastadores ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre del 2023, que dejaron más de 1.200 israelíes muertos y más de 200 rehenes. Este lunes, en un ambiente de duelo, cientos se reunieron en el mismo festival que fue centro de estos ataques hace 365 días, el Festival Nova. Desde allí rindieron homenaje a las víctimas. Esto mientras la guerra en el Medio Oriente continúa. No nos daremos por vencidos, dicen familiares de los 97 secuestrados que aún siguen en poder de Hamás, una población que pide al gobierno de su país que no los abandonen. A la fecha, Israel reporta 1.200 muertos y 5.500 heridos. Mientras tanto, palestinos alrededor del mundo se manifiestan por las secuelas que este conflicto ha dejado en Gaza. Según el gobierno de la zona, 41.600 palestinos han perdido allí la vida y cerca de 97.000 han resultado heridos. Tras un ataque terrestre y aéreo sin precedentes de Hamás, que contó con la presencia de paracaidistas, Israel contó ese 7 de octubre 1.139 muertos y 251 israelíes secuestrados. Estamos en guerra, vi montones de cadáveres de terroristas, civiles, coches baleados, un mar de cadáveres. Horas después, Israel lanzó ataques en Gaza. Manifestaciones de apoyo a Hamás tenían lugar en Yemen y Kuwait, mientras Hezbollah atacaba granjas en Shiba, al sur de Líbano, donde residen judíos. 13 días después, un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos interceptó 3 misiles. 6 meses de constantes ataques entre Israel, Hamás y Hezbollah tuvieron lugar y en un ataque con drones en Jordania murieron 3 militares estadounidenses. En abril, la agresión judía al consulado de Irán en Siria desató 5 horas de lanzamiento de 300 misiles hacia Israel. La entidad sionista sabe muy bien que tales crímenes y cualquier tipo de crímenes no quedarán sin respuesta. Ninguno de nosotros en Israel quiere una gran guerra. Por fortuna sobrevivimos esa noche. Varios ataques a redes logísticas iraníes en Siria y Líbano se registraron, entre ellos la explosión de Vipers y walkie-talkies. El 27 de septiembre, Israel dio de baja a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Se estima que 1.700 ataques se registraron en Líbano, momento en que la presión sobre Gaza comenzó a declinar, pero no la tensión del conflicto. Irán lanzó aproximadamente 200 misiles contra el Estado de Israel. Tras un año de haberse iniciado esta guerra, la diplomacia ha fallado en lograr pactos de paz pese a diversos intentos. Miles de manifestantes se reúnen alrededor del mundo pidiendo por el fin de los bombardeos, la libertad de los secuestrados israelíes y la liberación de los detenidos palestinos. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Mientras tanto, en los suburbios de Beirut, Israel intensifica su ofensiva contra el grupo militante Hezbollah. Este lunes, el ejército israelí anunció que llevará a cabo una serie de operaciones en la costa sur del Líbano, instando a los residentes a mantenerse alejados de las playas. Joan Cabacés Vega nos informa desde el lugar de los hechos. Las fuerzas israelíes continúan bombardeando con mucha fuerza los suburbios de Beirut, donde Hezbollah tiene presencia. Estos vecindarios representan el corazón demográfico de la capital libanesa, con centenares de miles de residentes. La huida de familias se hace evidente en las plazas de la ciudad, donde niños y personas mayores pasan las noches a la intemperie y con frío. Algunos más afortunados consiguen un techo, aunque sea en un edificio abandonado desde el que oyen las bombas destruyendo su barrio a pocos kilómetros de distancia. Estaban bombardeando en todos lados de manera aleatoria, tal y como están bombardeando en Gaza. Están haciendo lo mismo contra nosotros en los suburbios del sur de Beirut. El único consuelo de los mayores es que los más pequeños no se percatan de la gravedad de la situación. Aquí estamos más de 2.000 personas y la gente se siente triste. Esto es duro, muy, muy duro. Muchos no saben si sus casas sobrevivirán a los bombardeos. Este es el estado actual de la calle de Ra el Mogdad, en el suburbio beirutí de Daje.
Estamos en una casa muy pequeña en la montaña. Somos 24 personas en un solo cuarto, una cocina y un solo baño para todos. Las mujeres duermen dentro y los hombres fuera, aguantando el frío. El gobierno de Líbano es incapaz de hacer frente a la mayor crisis de desplazados en la historia del país. En ese contexto, proyectos de carácter popular llenan el vacío dejado por el Estado desde barrios que por ahora no están siendo bombardeados. No somos políticos, no podemos tomar grandes decisiones, así que o te ahogas en la frustración y metes la cabeza bajo tierra o intentas hacer algo al respecto. Y la mayoría de nosotros sentimos que esto es una obligación moral. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, visitó Beirut y pidió al mundo un paso al frente para afrontar la crisis humanitaria desatada en Líbano. Pero aquí sobre el terreno Y aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y los candidatos a la presidencia del país conmemoraron la fecha haciendo un llamado a la paz. Nos conectamos a esta hora con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué medidas están en este momento sobre la mesa para lograr esta desescalada del conflicto en el Medio Oriente? Yasmín, en detalle, la Casa Blanca dijo este lunes que está tratando de promulgar la vía diplomática para descalar la tensión, empezando con un alto al fuego temporal de 21 días entre Israel y el grupo militante Hezbollah en Líbano. Esta era la propuesta sobre la mesa de la semana pasada y sigue siéndola. Mientras sobre el conflicto con Hamas, Estados Unidos sigue buscando un alto al fuego, como lo había propuesto el presidente Joe Biden con su plan al final de mayo, para que los rehenes retenidos en la franja de Gaza regresen a casa y terminen las bajas civiles. Con oraciones y encendiendo una vela, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden conmemoraron el primer año de los ataques de Hamas y que además marcan el inicio de los festivos judíos. El rabino Aaron Alexander presidió la ceremonia. En un comunicado, el presidente renovó su compromiso con la seguridad de Israel y dijo: "No dejaremos de trabajar para lograr un acuerdo de alto al fuego en Gaza que permita el regreso de los rehenes, un aumento de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento sobre el terreno y que garantice la seguridad de Israel y ponga fin a esta guerra. Tanto los israelíes como los palestinos merecen vivir en seguridad, dignidad y paz". Y su secretaria de prensa este lunes agregó: "También lamentamos la pérdida de vidas inocentes en Gaza, donde decenas de miles de palestinos han perdido la vida como consecuencia del conflicto que ha desatado el terrorismo de Hamas". Desde la ONU se rinde un tributo a las víctimas, pero la misión israelí y su embajador volvieron a criticar las acciones de este organismo. Una institución que nos ha fallado una y otra vez. Cuando se produjo la masacre del 7 de octubre, la ONU no pudo encontrar la moral más básica para condenar el brutal asesinato de civiles inocentes. La ONU ha sostenido que desde el primer día condenó las acciones de Hamas y el secretario general hizo un llamado a silenciar las armas. He hablado sobre esto con frecuencia y con claridad. Es hora de liberar a los rehenes, es hora de silenciar las armas, es hora de poner fin al sufrimiento en el que está sumido la región, es hora de la paz, del derecho internacional y de la justicia. En conmemoración de este aniversario, la vicepresidenta Kamala Harris plantó un árbol de la esperanza en su residencia del Observatorio Naval aquí en Washington, D.C., junto con su esposo Doug Emhoff, mientras que Donald Trump dará un discurso en un evento en Miami más tarde en el día de hoy. Te agradezco por el reporte, Jacopo. Y en otras noticias, continúa la alerta en Haití, donde miles de personas han huido de sus hogares desde el pasado jueves tras el devastador ataque de pandillas en Pont-Saint-Denis, en la región de Actiboní. Según la ONU, se reportan 70 muertos y cerca de 6.300 desplazados. Muchos de los fallecidos fueron encontrados en las calles con disparos en la cabeza, según un portavoz de la Comisión para el Diálogo y la Reconciliación. En medio de la escasez de alimentos y agua, miles buscan refugio en casas de familiares o en lugares improvisados. La violencia de las pandillas, que controla el 80% de Puerto Príncipe, ha generado más de 700.000 desplazados internos, lo que genera una creciente crisis humanitaria.
El huracán Milton se intensifica rápidamente mientras avanza por el Golfo de México hacia la costa oeste de Florida, lo que ha llevado a docenas de condados a declarar estado de emergencia. Actualmente es una tormenta categoría 5 con vientos máximos sostenidos estimados en 257 kilómetros por hora. José Pernalete está en directo con nosotros. José, ¿cuál es la información más reciente allá en Florida? Yasmin, hasta los momentos se aguarda por la coordinación de todos los esfuerzos a partir de la reciente declaratoria federal de emergencia dada a conocer por la Casa Blanca. Esto quiere decir que esta medida ejecutiva más bien lo que hace es unir los esfuerzos tanto del Departamento de Seguridad Nacional como de la agencia FEMA, la agencia encargada para el manejo de situaciones de emergencias en Estados Unidos, en coordinación con la Gobernación de Florida para garantizar cada una de las piezas necesarias para la asistencia y no gastar tiempo en trámites burocráticos. Para que tengan una idea, los expertos del Servicio Nacional de Meteorología nos han dicho hace tan solo minutos que esta manifestación tormentosa en tan solo 24 horas se convirtió desde una tormenta tropical en un huracán de categoría número 5. Veamos el reporte. El huracán Milton alcanzó categoría mayor este lunes, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades ordenaron la evacuación de zonas donde potencialmente se espera el impacto en el estado de Florida, especialmente en el área central, desde Tampa hasta Orlando. Gran parte de la costa oeste de Florida está bajo la amenaza por impactos del núcleo de Milton este miércoles. En todas partes, desde el norte, a través de la región de la Bahía, hasta Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers, todos en esta región están en riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado emergencia en más de 50 condados y advirtió que es momento inmediato para tomar previsión. Y no importa si llega a Tampa o Bradenton, si están en el suroeste de Florida, lo van a sentir, así que a prepararse. En el sur del estado, la advertencia es de tormenta tropical y está asociada con riesgo elevado en zonas costeras y residenciales. La Junta de Escuelas Públicas sopesa posibles medidas de emergencia. Esta es una tormenta importante y es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como las autoridades estatales y locales reiteran que es momento de establecer planes y rutas de evacuación hacia albergues oficiales. Por otra parte, en los condados de Broward y Palm Beach, las clases han sido suspendidas hasta el próximo viernes, a medida de que se evalúen los posibles daños de incidencia de esta tormenta, de este huracán de categoría 5, que esperemos se degrade a medida que impacte en el estado de Florida. Nuevamente contigo, Yasmin. Esperemos que así sea. José, te agradecemos por la noticia y quedamos a la expectativa. Y en más información, la policía de Los Ángeles ha estado enfrentando durante semanas un fenómeno que se ha vuelto popular. Se trata de robos a tiendas de autoservicio que perpetran en grupos de adolescentes. Fernando Mejía nos amplía. Un video publicado en la página oficial de la Policía de Los Ángeles muestra cómo decenas de adolescentes irrumpen en tiendas de autoservicio e indiscriminadamente roban mercancía, algo que perturba a la comunidad. Pues me parece mal, está indignante eso porque no está bien lo que están haciendo. Una vez difundido el video, algunos padres denunciaron a sus hijos ante las autoridades. Cuando vemos a los papás hacer esto y hacer responsables de sus actos a sus hijos, eso es lo correcto y les pido que lo sigan haciendo. Hasta ahora son ya 14 tiendas en un lapso de 3 meses y medio las que han sido robadas. Rosa Leonardo tiene un negocio de comida justo frente a una de estas tiendas que recientemente fue atracada y su temor es palpable. ¿Qué le preocupa a usted? Que lleguen aquí pidiendo dinero y esto, pues no es mucho lo que se vende, pero pues si llegan a decir que esto y esto, pues obvio que se les va a dar porque no los conoce.
Muchos residentes atribuyen los incidentes a la escasa presencia de las autoridades. En un intento por detener esta ola de robos, la policía publicó varias fotografías de los responsables para que, si alguien los reconoce, brinde información que permita arrestarlos. Su modo de operar es el mismo, llegan en grupo y la mayoría de los atracos han ocurrido los viernes por la tarde. Hay algunos negocios, como el que se encuentra a mi espalda, que en las últimas semanas ha sido asaltado en 2 ocasiones. Aún con la acción de algunos padres de familia, la comunidad los sigue culpando. Porque primero se corrigen en casa, porque si uno no corrige a sus hijos, pues ellos no tienen educación. En un comunicado, la policía de Los Ángeles dijo que durante los atracos los asaltantes incluso han lastimado a los clientes del lugar, algo que para muchos no tiene sentido. Por llamar la atención, porque no se lleva, ¿qué puede ver en esa tienda? Por llevarse unos chicles, unas sodas, no creo que valga la pena. De acuerdo con la ley de California, los padres de los adolescentes que han cometido estos crímenes son responsables por sus acciones, con multas que podrían llegar hasta los $25,000 según los daños causados. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. En Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, un grupo de migrantes ha comenzado a cultivar sus propios alimentos mientras esperan su cita para ingresar a Estados Unidos. César Contreras tiene la historia. En el albergue El Buen Samaritano, ubicado en Ciudad Juárez, migrantes en espera de una cita para ingresar a Estados Unidos han encontrado un pasatiempo en la agricultura. Esto nos ha ayudado bastante, tanto como emocionalmente, nos hemos distraído, hemos convivido, nos ha servido para una sana convivencia como albergue. En este vivero se cosechan rábanos, tomates, betabel, lechuga y más, como parte de un programa que les brinda apoyo por medio de una organización externa. Nos ha traído las semillas, lo que es la tierra, o sea, todo el material, ¿verdad? Y nosotros pues le ponemos la mano de obra. Fundado en 2018, el albergue ha crecido bajo la dirección del pastor Juan Fierro García y ha recibido a personas de unos 30 países. Actualmente alberga a 71 migrantes de naciones como Honduras, Guatemala, Venezuela y México, algunos de los cuales han esperado hasta 10 meses por una cita con CBP One. Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades para que se desestresen un poco y también para que tengan ese recuerdo, ¿verdad? O esa interacción que tenían en el campo, allá en sus lugares de origen. La incertidumbre y los motivos que los llevaron a migrar suele generar ansiedad en los migrantes. Por ello, algunos deciden dedicarse a mantener un vivero ordenado y productivo. Para que los que van viniendo pues puedan aprovechar el fruto, todo lo que quede sembrado. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Seguimos en instantes con el rescate de una embarcación llena de migrantes en alta mar en aguas de Colombia. ¿Por qué es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano? Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad. Buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. En Colombia, en las últimas horas, las autoridades rescataron en alta mar a 16 migrantes, entre ellos un bebé de apenas 7 meses. Jair Díaz nos envía el reporte. ¡Quieto! 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 A
Así fue el operativo de la Armada de Colombia, que en aguas de San Andrés encontró una embarcación ilegal llamada John King, que navegaba con 16 inmigrantes a bordo, incluyendo 4 menores de edad, con el objetivo de llegar a la costa de Nicaragua, para luego tomar ruta hacia Estados Unidos. En su interior se encontraban 16 migrantes de diferentes nacionalidades, entre venezolanos, personal de Cuba, y también tenemos unos migrantes de nacionalidad de Kosovo. Los uniformados lograron rescatar a un bebé de 7 meses de nacido en esta ruta ilegal. Es la primera vez que encuentran a un menor de tan corta edad en estas embarcaciones. Los 2 tripulantes fueron arrestados. Una vez asegurado el personal de manera oportuna, se logra conducir con las medidas de seguridad necesarias hacia el muelle de guardacostas de San Andrés, donde se le brindan los primeros auxilios. John Sánchez, experto en migración, asegura que la llamada ruta VIP por San Andrés ofrece 5 paquetes ilegales de navegación, los cuales varían según su precio. Se puede pagar entre $1.500 hasta $5.000, $6.000, dependiendo del tipo de embarcación que vayan a tomar y la velocidad que vayan a llevar. Son 232 kilómetros en mar adentro, yendo de San Andrés hasta Nicaragua. Según la Armada de Colombia, ya son 240 los migrantes que han sido rescatados por la isla de San Andrés en lo que va del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela, el valor del dólar en el mercado negro ha experimentado un sorprendente aumento del 20% en comparación con la tasa oficial. Esto, por supuesto, ha generado un incremento en los precios de productos y servicios. Adriana Núñez con la información. La brecha entre el valor del dólar en el mercado oficial y en el paralelo comenzó a abrirse en julio. Esa diferencia se refleja de inmediato en el poder de compra de la ciudadanía, pues buena parte de los comercios ajustan sus precios basándose en el dólar negro. Cada día que va subiendo, imagínate tú, el sueldo no sube, son los productos, pero el sueldo de uno no sube. Bueno, cuando compro un cartón de huevo no puedo comprar café. Hay veces que nos rinde un poquito la plata cuando hay unas oferticas por ahí, pero de resto no. En la semana me gano 25, 30 dólares que me dan y eso se me va en medicina, condominio, luz. Aunque las autoridades exigen vender y cotizar servicios a la tasa de dólar oficial, comerciantes y compañías se ven en un dilema. Que tienen que vender a tasa oficial, pero le tienen que pagar a sus proveedores a tasa paralela. Con una brecha de 20%, esta situación se hace muy difícil. Muchos comercios quieren recibir principalmente pagos en divisas, ofrecen descuentos si pagas con divisas. Los precios en muchos casos han subido y está generando pues distorsiones importantes a nivel del universo de las empresas y de los consumidores en Venezuela. El mes pasado, la inflación en Venezuela fue de un 3,4%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Educación, alimentos y servicios fueron las categorías que más aumentaron. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Usted quédese porque al volver la prensa boliviana suena las alarmas por aumento de agresiones contra sus miembros. Tenemos más. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Los periodistas en Bolivia enfrentan un aumento alarmante de agresiones y una notable falta de garantías. Así lo denuncian gremios y una reciente encuesta que detalla la trascendencia de este panorama. Fabiola Chambi nos ofrece el reporte. Los gremios de la prensa en Bolivia han elevado las alarmas debido a las agresiones que han sufrido los periodistas en los últimos días, aunque los dirigentes reconocen que la conflictividad se agravó desde la crisis política de 2019. Nos rodearon, he visto cómo a mis otros colegas los han chicoteado, nos han amenazado, nos han amedrentado. No hay garantías para el trabajo efectivo de la prensa. Parece que de un lado u otro quieren que contemos su verdad. Según una reciente encuesta de la Defensoría del Pueblo, el 64,8% de los 329 periodistas consultados afirmaron haber sufrido alguna vulneración de sus derechos. Además, señalaron como los principales responsables a los grupos movilizados, los empleadores, actores políticos, miembros de la fuerza pública y organizaciones criminales, entre otros. Hay una extrema desconfianza de los periodistas acerca de los mecanismos destinados a investigar, a resolver o establecer responsabilidades por agresiones. El nivel de denuncia es muy inferior. Y lamentablemente como periodistas estamos expuestos a esto. Un 51% de los consultados dijo que no hay garantías de parte del Estado para ejercer el oficio. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce ha reiterado que en el país existe una amplia libertad de prensa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Nueva pausa y ya regresamos. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En medio de las fuertes inundaciones que enfrenta el norte de Tailandia, dos majestuosos elefantes se convirtieron en héroes inesperados, llevando esperanza a las comunidades afectadas. Ellos
caminaron a través de aguas profundas, acompañando a un grupo de voluntarios en su noble misión de asistir a los damnificados. Con esto nos despedimos por hoy.